todos los salvos. Bendito es el nombre de nuestro Dios Todopoderoso que nos da la oportunidad de estar aquí en su casa. Amén. Gloria al Señor. Abre la palabra del Señor. Si no, lo van a poner en la pantalla. Efesios capítulo 3, al que no tiene Biblia. Gloria al Señor. Si no, acérquese a alguien al lado que traiga la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice la palabra: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, de Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Cerramos tus ojos, Padre amado, Señor. En esta noche, Padre amado, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Este momento tan especial que nos da, Señor, de venir a aprender tu palabra. Sigue abriendo nuestro entendimiento, sigue hablando a nuestras vidas, sigue corrigiendo, Señor. Padre amado, quizás un día, Padre Santo, fuimos enseñados mal, Señor, pero Señor, en esta noche enséñanos tú, Padre, por medio de tu palabra, Señor, que está escrita, Señor. Sabemos que esta palabra, Señor, que tú tienes escrito, Señor, oh Padre amado, es de bendición, Señor. Muchas gracias, Señor, en esta noche. Aleluya, gloria al Señor. Nos estamos gozando en esta noche. Amén. Y qué bonito es la palabra del Señor, amado hermano. Antes de continuar en el capítulo 3 de Efesios, amado hermano, le quiero recomendar algo súper importante y muy vital. Amén. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 2, amén, y aprendimos que por gracia somos salvos, ¿verdad? Y nosotros no tenemos que hacer mayor cosa, pero también se recuerde que recalcaron el punto del número 10, ¿verdad? Que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, amén. Ese punto fue aclarado, gloria al Señor, que cuando ya estamos en Cristo Jesús, nosotros obramos por fe y todo lo que hacemos, amado hermano, ya es en servicio por amor a la salvación que hizo el Señor con nosotros, amén. Pero, amado hermano, en el versículo 11, 12, el 13 hasta el 22, ahí hay una clave muy claro, usted, amado hermano, que tienen que entender de la doctrina del Evangelio de Jesucristo, amén. Amado hermano, en esos versículos es muy claro cómo Pablo nos habla y enfatiza estos puntos. Lo voy a resumir, lo voy a leer para que entendamos qué es lo que estoy tratando de decir y qué es lo que Pablo nos va a tratar de decir en el capítulo
3, amén, porque él viene a hablar, porque él dice, como ya los he dicho, como ya lo he enseñado, dice él. Entonces, ¿y cuál es? Amén, gloria al Señor. Entonces, amado hermano, dice en el versículo 3, para enfatizar estos puntos, dice, pero ahora, dice él, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este punto número uno que tenemos que entender, el quien nos acercó, ¿verdad? En tanto como el judío como el gentil, por medio de quien, por la sangre de Cristo, amén. Entendamos ese punto. El otro punto es, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, amén. ¿Qué nos hizo? ¿Qué hizo el Señor en nosotros? Nos dio paz y nos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y lo explica de esta manera: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y dice 16, y mediante la cruz, oye, ese punto muy importante, que mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, oígame bien, Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Este punto, amado hermano, es muy vital en la doctrina que nosotros creemos, amado hermano. Todo el versículo 3 al 21 enfatiza esos puntos doctrinales para nuestra vida, para que nosotros no seamos engañados, amén. Que recuerde, amado hermano, que usted no va a necesitar, gloria al Señor, tener algo enrollado en la mano para decir que va a ser su amuleto de buena suerte para ir donde quiera que usted vaya, que lo va a cuidar, amén. Que usted no va a necesitar otra cosa, amado hermano, para decir que usted es sano. Aquí la Biblia dice que por su sangre. ¿Y cómo es que cómo es que Dios me reconcilió con otros? Por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Estos son puntos vitales, amado hermano, que nosotros tenemos que tener aquí grabado en la cabeza. Aleluya. Hay un medio, y el medio es Cristo Jesús. Y tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Así, él enfatiza el 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo individuo que tiene a Jesús en su corazón se viene a constituir como miembro de la familia de Dios. Yo no le puedo decir miembro de la familia de Dios a alguien que no ha conocido a Jesús como su único y suficiente Salvador en su vida, y que no ha entendido el propósito de Dios de la salvación de su alma. Yo no lo puedo llamar hermano. Haga lo que haga, puede ser el mejor hombre, puede ser el mejor hombre que le reparte comida a los pobres, puede ser el mejor hombre que tiene una buena actitud, puede ser un buen hombre muy respetado en la sociedad, puede ser lo que sea, pero si no tiene a Jesús en su corazón, ese individuo no es mi hermano. Solo los que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador nos constituimos hermanos en Cristo. Somos miembros de esa familia de Dios que de antemano nuestro Dios ya lo había preparado para nosotros. Y cuando habla de extranjero se refiere de usted, amado hermano. Usted era un extranjero con usted, no era el trato con usted. Pero tenemos a nuestro Dios que es rico en misericordia, que fuimos alcanzados por medio de la muerte de cruz, por medio de esa sangre, por medio de ese cuerpo de Cristo que fue colgado en ese madero.
Entonces ahora nos constituimos miembros de la familia de Dios. Dice ahora, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amado hermano, cuando hablamos del ángulo, es una pieza, amado hermano, no sé cómo ponerle el ejemplo, pero en un cuadrado, amado hermano, le hacemos una L, ¿verdad? Una L, y el ángulo, amado hermano, es la esquinita de la esquinita de acá, digamos, es la L, y acá está el ángulo. Si un edificio es construido y en ese ángulo es sacado esta pieza que está aquí, se va a... Entonces, amado hermano, es necesario esta pieza aquí, este fundamento aquí, ¿para qué? Para que ese edificio se sostiene. Ahora bien, ¿cuál es su fundamento usted en la vida cristiana? Su fundamento es Cristo. Desde que el momento que usted quita a Cristo como su fundamento, se desboronó todo. Se desboronó todo. Se vino todo para abajo. Haga lo que haga en la iglesia aquí. Si quitó a Cristo en su fundamento, amado hermano, no tiene validez lo que estamos haciendo. Por eso dice aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal, aquí lo enfatiza muy bonito y le dice principal, algo que tiene que ser definitivamente esa pieza. Sin esa pieza no tiene sentido que usted se llame iglesia. Sin esa pieza no tiene sentido que usted está hoy en esta noche. Tiene que ser por medio de Cristo. Tiene que ser por Cristo que usted está hoy en esta noche. Ese principal dice, en quien todo el edificio, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo, dice aquí, santo en el Señor. Le dio una palabra clave, ¿verdad? Santo en el Señor. Entonces, ¿cómo yo me voy a santificar? Por medio de Cristo, dejando que Cristo es el que guíe mi vida. Y yo me tengo que fundamentar, gloria al Señor, por medio de esta palabra. Gloria al Señor, lo que estamos aprendiendo. Dice el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados, dice, para morada de Dios en el Espíritu. O sea, aquí hay otra clave, en el Espíritu. O sea, el Espíritu es vital dentro de la iglesia, dentro de nosotros. Amén. Estos puntos usted lo puede leer en su casa, lo vuelve a estudiar y le va a ampliar el conocimiento del fundamento que usted debe de tener. Amén. Aquí no estamos hablando que si toma más café o no toma más café, si la Coca-Cola le hace daño, nada que ver aquí. Aquí nada que ver si yo me hinco cuántos kilómetros para ver si yo soy salvo o no soy salvo. No estamos hablando de eso, porque aquí habla directamente de una vez un hombre llamado Cristo, que nos reconcilió. El extranjero no había entrada, ese acceso, pero por medio de la fe, y nos habla de una palabra que se llama fe. Por fe usted está aquí en esta noche, porque cree en un redentor, cree en un salvador. Por medio de la fe usted cree que usted es salvo, y por medio del Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, en el capítulo 13 él viene casi como tratando de resumir lo que es su trabajo y su empeño y su desarrollo de Pablo. Pablo empieza a enfatizar cuál es la razón por que él, amado hermano, fue llamado al evangelio. A Pablo fue llamado para predicar, gloria al Señor, a los gentiles. Se recuerda que en Gálatas aprendimos, ¿verdad?, que Pablo fue llamado para predicar a los gentiles y Pablo para los judíos. Pero hay una sola cosa que no diferenciaba entre el uno y el otro. Amado hermano, quiere decir de que el mismo mensaje llevaba Pedro, era el mismo mensaje que llevaba Pablo. El evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, era sus trabajos. Ellos lo que tenían que enfatizar y predicar a las personas. Solo que Pedro andaba con los judíos y Pablo, su trabajo era hablar a los gentiles.
Entonces, ¿cuál era el fundamento cuál es el fundamento de ellos? Era Cristo. Entonces, ¿quién presentaban para salvación a las demás personas? Cristo. Ahora bien, aquí Pablo nos está enseñando una responsabilidad a nosotros hoy. Por esta causa, dice él, yo, Pablo dice aquí, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿En dónde está escribiendo Pablo aquí? Está escribiendo en una cárcel. Aquí Pablo no está diciendo, ¿verdad?, llorando en un rincón de la cárcel en Roma, por medio del imperio, ¿verdad?, allá tirado en una esquina. Ahí Pablo no está llorando y chillando y quejándose. Y lo voy a decir por qué. Porque por último termina diciendo en el 12, en quien tenemos seguridad, acceso con confianza por medio de la fe en él. Y dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, dice, las cuales son vuestra gloria. Entonces, ¿qué estaba pasando él? Él estaba escribiendo esa carta allá en la cárcel. Pero él no enfatiza eso. Él viene a enfatizar el propósito por el cual es llamado él. Él viene a enfatizar su trabajo, su desempeño que él hizo cuando estaba con los de Éfeso. Y llega esa carta, ¿verdad? Yo me imagino que fue leído esa carta ante la concurrencia. Y dice de esta manera, por esta causa, dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, que se refiere a ellos. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dado para con vosotros. Habla de ese punto, amado hermano, que cuando habla de administración está hablando de una responsabilidad adquirida en su vida. Habla de una responsabilidad que él recibió, que Dios se lo dio. Por eso él se declaraba esclavo de Cristo, se declaraba prisionero de Cristo. Y usted dice, ¿por qué él habla de esa manera? Porque en el capítulo 2, cuando él inicia, cuando habla salvo por gracia, él enfatiza ese punto y les dice a todos los gentiles, de esta manera, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice él. ¿Por qué? Porque Pablo estaba muerto en sus delitos y pecados, pero cuando iba rumbo a Damasco, se encontró con el maestro. Iba rumbo allá, cuando le encontró, le dio un frenón a su vida. Le dijo, basta de ser religioso, ahora vas a ser, gloria al Señor, un pregonero de mi palabra. Y así fue hecho, y así es. Así que Pablo con todo gusto recibió ese compromiso, esa responsabilidad. Se encontró con el maestro. Todos los que estamos aquí nos hemos encontrado con el maestro. Y es nuestra responsabilidad también hablar del maestro. ¿Y qué es? ¿De qué vamos a hablar del maestro? De las buenas nuevas de salvación. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Cuando habla de la gracia, amado hermano, está enfatizando que ese compromiso, esa responsabilidad que tuvo Pablo, eso no fue dado por él, no fue que él quiso. No le digo, bueno, Jesús, está bien, ya sé que ya me dijiste, ya me hablaste, ahora sí, ¿qué quieres que haga? No, sino que es Dios mismo, se lo dio a él, se lo regaló ese compromiso. Esa gracia, ¿verdad? Esa gracia se lo regaló a él para que y él lo tenía que cumplir, y lo hizo. Y le fueron dicho todo lo que le iba a pasar, que se iba a llegar con reyes, iba a predicar a todo mundo. Y le dijeron que no iba a ser fácil, porque duro, dice aquí el pasaje, duro, cosas con el aguijón, dice ese versículo, ¿verdad? Así como él andaba apoyando a los cristianos, ¿verdad? Así mismo como él estaba haciendo, así también se dio vuelta la cosa. ¿Qué estamos tratando de decir aquí, amado hermano Pablo, en la cárcel? Que el evangelio de Jesucristo, amado hermano, se sufre. Pero si nosotros somos entendidos,
Si nosotros hemos entendido la palabra del Señor, hablaríamos como este hombre, contentos y alegres. Y su carta para los de iglesia de Éfeso no era de lamento ni de lloro, sino que estaba adoctrinando a la iglesia. Su punto era adoctrinarse, era cristocéntrico y no se iba a salir del tema. ¿Y qué quiere decir eso para mi vida? Que seamos cristocéntricos y no salguemos del tema. Qué lindo es la palabra, ¿verdad? Dice él que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y eso, amado hermano, él habla cuando habla del versículo 1 y 9, donde dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él aquí habla, amado hermano, esa revelación que mismo Dios le dio a él. Cristo mismo le había revelado a él. Pero, amado hermano, aquí yo vengo a encontrar a este hombre aquí. Y si usted se da cuenta, vemos a un hombre que está hablando humildemente. En un momento ahí usted va a encontrar a Pablo jactándose: yo, el apostolazo Pablo, les escribo desde Roma. No dice así. No dice: yo que estuve en las grandes universidades cuando Gamaliel me enseñaba y cuando yo los pies de Gamaliel recibía. Pero Pablo no habla así. Él dice: es por su gracia fui entregado a esta administración. Él no dice aquí: no, yo era aquel que firmaba, sentenciaba. Nada. En un momento vemos aquí a este hombre jactándose. ¿Y eso qué implica? Esa es mi vida, su vida, usted, amado hermano. En nada de nosotros tenemos que gloriarnos. Es la misma misericordia de Dios, nosotros somos salvos. Es por su amor, por su rica misericordia, yo soy salvo gracias a Él. Yo en nada me tengo que jactar, en nadie me tengo que sentir orgulloso. En nada. Y a él fue revelado, ¿verdad? Ese misterio. Y la pregunta: ¿cuál es el misterio? Estamos hablando del evangelio de Jesucristo. Dice: como antes lo he escrito brevemente, dice él. Amado hermano, él recibió esa revelación, amado hermano, pero su compromiso, él como administrador, por medio de la gracia de Dios, ¿verdad?, que fue dada a él, él cumplió su responsabilidad. Él aquí básicamente está hablando de responsabilidades. Él hizo lo que le mandaron a hacer. Dios mío, amado hermano, cuando yo leo estos puntos y leyendo me doy cuenta que nos falta mucho. Que nosotros en la iglesia moderna como que nos ya súper acomodados, ¿verdad? Y qué lindo nos vemos en esa silla. A veces lindo se ven cuando se duermen o cuando nos dormimos, bien acomodados. Y en nuestra vida espiritual, ¿verdad?, estamos tan acomodados. Es que cae mal a veces el vecino que está al lado de nosotros, hace tanta bulla, hace tanto relajo. Pero si nosotros verdaderamente, amado hermano, anhelamos su alma que sea salvo, diríamos, ¿verdad?, oremos para que esa alma se salva. De ejemplo, amado hermano, hay una hermana, gloria al Señor, que una vez le comentamos: hermana, fíjese que nosotros vivimos, está haciendo un relajo, ya cae mal, ya molestia, le decía yo a ella. Y ella nos testificó, amado hermano, un punto muy vital, muy importante. Ella dijo, testificaba de esa manera junto con su hija, decía: no nos importa que ellos lo que hacen, dice ella, y testificaba que ellos se pusieron a orar por el alma del vecino. Parece, ¿verdad?, que como que la salvación es solamente para nosotros, como nos vemos como egoísta, muy egocéntrico, ¿verdad? Pero aquí Pablo no.
Aquí Pablo de una vez él lo enfatiza y él mismo lo dice, que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos. Él clasifica apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, aquí todos estamos metidos en este asunto, dice, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amado hermano, nos está dando a entender, amado hermano, que nosotros no teníamos que ver nada en esa herencia. Nada. Analicemos ese punto, nada que ver. Pero aquí dice, amado hermano, gloria al Señor, que fue revelado por medio del Espíritu, ¿verdad? Por medio de esos apóstoles que predicaron, por medio de aquellos profetas que estuvieron predicando, estuvieron diciendo que iba a llegar una salvación. Y aquí en el 6 lo enfatiza, que los gentiles son coherederos. O sea, el gentil es usted y yo, que por medio, amado hermano, de Jesucristo nosotros fuimos herederos de ese lugar precioso. Somos herederos, coherederos de esa salvación que aún nosotros no lo merecíamos, pero por medio de Jesucristo nosotros somos herederos. Y dice, miembros del mismo cuerpo. Eso es lo más maravilloso. Hay un pasaje de la palabra del Señor, amado hermano, que muchas veces lo leemos, ¿verdad? Y cuando encontramos cuando Jesús le decían que le estaban buscando su familia, le estaba buscando su esposa, perdón, la mamá y sus hermanos. ¿Y qué dice? ¿Qué responde Jesús en esa frase, ese punto? Él dice, mis hermanos y mis hermanas, y señala a los que están ahí cerca de ellos, los que hacen la voluntad. Era para que recibiera la mamá. Vente, mamá, tú fuiste la que me diste salud, tú lo que supiste por mí, para poner en alto a la mamá, ¿verdad? No. ¿Qué trató de decir ahí? Que solo los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué implica eso en mi vida, amado hermano? Solo los que hacemos la voluntad de Dios somos parte de este cuerpo que dice que miembros del mismo cuerpo y copartícipes. Amado hermano, nosotros no éramos participantes de esa herencia, no éramos coherederos de esa herencia, nada que ver con nosotros, pero ahora nos damos cuenta, gloria al Señor, que por medio de este hombre llamado Pablo, que un día Dios lo cambió, un día Dios lo transformó, siendo un asesino, amado hermano, Dios lo transformó y Dios utilizó ese vaso para que el evangelio sea extendido casi por todas partes del mundo. Gloria al Señor. Entonces encontramos, gloria al Señor, que por medio de ese vaso el evangelio fue distribuido y nosotros fuimos alcanzados. Gloria al Señor. Ahora nosotros somos parte de esa herencia, nosotros somos participantes y somos miembros de ese cuerpo de Cristo por medio de Cristo Jesús, por medio del evangelio, por medio que el evangelio fue predicado a nosotros, por medio del evangelio que fue predicado al abuelo, quizás fue por medio, predicó el evangelio por aquel vecino, quizás usted nunca se imaginó ser gloria al Señor, ser un cristiano, un miembro de una iglesia, pero por medio del evangelio, usted y yo hoy en esta noche somos parte del miembro de la familia de Dios. Hecho inmerecedor, eso es básicamente lo que quiere decir Pablo, somos inmerecedores, pero por medio del divino maestro. Gracias al maestro, gracias a Jesús, gracias por su muerte, gracias por su sangre, gracias por ese cuerpo ofrecerse en la cruz del Calvario. Gracias a él yo soy parte del miembro de Cristo.
Gloria al Señor. Son puntos, amado hermano, que Pablo nos enseña, ¿verdad? En la palabra, que nosotros tenemos que tener esa conciencia y tenemos que, amado hermano, no quedarnos nosotros solo con el mandado. Porque hablar del evangelio es un mandato, ¿verdad? Y nosotros no podemos, amado. Usted dice, amado hermano, que es su trabajo. Usted dice que es su deficiencia. Usted dice que no puede. Es una gran mentira. Porque Pablo aquí humildemente, él mismo se dice que él era el más pequeño que todos. Se decía que Pablo tenía una deficiencia, que era chaparrito, que tenía problemas con los ojos, y las cartas que escribía no era el que lo escribía, era otro que lo escribía. Pero dígame usted, ¿será que Pablo se detuvo por eso? Pablo se detuvo de no ser buen administrador del evangelio de Cristo. Él se detuvo. No se detuvo. Nosotros no podemos detenernos. Gracias a Dios, amado hermano, fuimos alcanzados y nosotros no podemos detenernos. Cuando le digo seamos conscientes, es que todos estamos metidos en esta situación. Pero, amado hermano, la palabra del Señor dice en el versículo 7, Él habla de la manera humilde. Mire cómo lo dice Él: de cual yo fui hecho ministro por el don, dice que, de la gracia de Dios. O sea, él no es un ministro porque él así quiso. Bueno, yo soy uno de los grandes de Jerusalén, unos grandes eruditos. Yo tengo experiencia en la palabra, conozco toda la historia, conozco hermenéutica, conozco homilética, conozco todo. Soy un maestro de maestro y todo. Él podía decir así, pero él habla de la manera humilde. Él dice, mire cómo lo expresa él: del cual yo fui hecho, dice, hecho ministro. No se hizo ministro, dice él, hecho ministro por el don de la gracia de quién, de Dios. Eso se llama darle honor al quien honor merece. Darle honor que por su gracia yo soy lo que soy. Si Dios me ha entregado un don a mí, ha sido por Dios. Entonces aquí, amado hermano, básicamente quiere decir eso, que aquí los que se jactan mucho aquí no cuentan. No contamos con los que se sienten algo chompipón, así algo cuadrado, y que se nos sube la cola de colores, algo presumidos. Aquí no cabe esto. Si Dios está dando ese don, ese talento de cantar, gracias a Dios, es una gracia de Dios. Si Dios nos da la oportunidad de predicar, amado, gracias a Dios. Nos da la oportunidad de enseñar, de predicar, gracias a Él. Gracias todo sea a Él. Y ese es un don de Dios. Y él dice de esta manera: que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, ¿quién es quien opera en uno mismo? Es mismo Dios. Entonces él, amado hermano, él no se enfatiza él mismo, no, tampoco no se lleva el gran halago en sí mismo. Dice, no, yo por mi conocimiento, por eso yo tengo un léxico, yo por lo que sé, por eso se ven los milagros. Y se recuerda que con Pablo hacía muchos milagros, ¿verdad? Había mucho. Pero aquí vemos a un hombre que no es altivo. ¿Qué le parece? Ahora pónganse usted al lado de Pablo y con lo que está hablando él, y pónganse usted al lado de él y donde cabemos con él. No le digamos ni siquiera la correa, porque él sabía quién era su fundamento, era Cristo.
Él estaba fundamentado con Cristo. Su palabra, el que hablaba, era Cristo. Él nunca se tenía que hablar de otra manera, sino que era Cristo, 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 Cristo. Me ha sido dado según la operación de su poder. Quien operaba en él era el poder, ¿verdad? El mismo poder de Dios, esa gracia de Dios que le daba a él. En el 8 dice de esta manera: a mí, dice él, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él se está como subajándose. Le está dando lugar a quien, a esos otros hombres que un día Jesús los había escogido, que estaban en Jerusalén. A esos apóstoles, a Pedro, a Juan, a Mateo, a Lucas, a esos hombres santos. Pero él que dice aquí: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. El que está expresando una expresión de humildad. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, este hombre llamado Pablo está hablando a los de Éfeso y nos está hablando a nosotros hoy también en esta noche, y nos está enseñando, amado hermano, de ser personas humildes, y que todo lo vamos a atribuir a Dios y solamente a Él. ¿Por qué? Porque Él mismo nos enfatiza y nos enseña. Él dice: me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Vemos a un hombre, amado hermano, déjame decirle, si se trata de sacarnos el sombrero y de darle diploma a Pablo, le vamos a dar ¿cuánto diploma? Porque él mismo dice que él ha hecho mayor trabajo que los demás. Él mismo lo dice. ¿Se recuerda cuando él hablaba, cuando habló cuando defendió su ministerio en Corintios? Si de palabras se trata, yo tengo palabras, dice él. Si se trata de ganar gente, yo he ganado más gente que ellos, decía él. Él hizo mayores cosas. ¿Por qué reprende a Pedro? ¿Por qué a Pedro le dice hipócrita? Dice: ¿por qué convives con ellos? ¿Por qué primero dices que no y después dices que sí? Entonces, ¿en qué estamos? ¿Te apartaste? Entonces vemos aquí, amado hermano, a Pablo, gloria al Señor. Pero aquí no vemos a Pablo un hombre jactancioso, sino que un hombre humilde. Y él dice de esta manera: me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, amado hermano, él mismo se dice que es el más pequeño, gloria al Señor. Amado hermano, y una de las cosas tenemos que entender, gloria al Señor, que es por medio del Espíritu es que nosotros recibimos la revelación de la palabra del Señor. Pablo nos enseña esos puntos. Si usted está leyendo la Biblia, se va a encontrar con esos puntos que él habla de esta manera. Pero hay algo muy importante que en el versículo 9 él quiere enfatizarnos. Y eso le va a caer a usted esta responsabilidad, y como nos cae a todos esta responsabilidad. Mire cómo dice la expresión. Dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Cuando dice de aclarar, ¿qué está tratando de decir?
enseñar. Hay que enseñar. Mire, lo voy a retar en algo, amado hermano. ¿Usted quiere ser aprendido más de la palabra del Señor? Véngase. Trata de la manera de no dejar tirado una enseñanza de la palabra por andar por ahí. Porque aquí Pablo, él mismo enfatiza y está enseñando y dice, y de aclarar ¿a quién? A todos. Recuerde, amado hermano, quién era Pablo. Ahorita lo voy a regresar a la historia, quién era Pablo. Pablo era un hombre que no se cansaba de hablar y de enseñar la palabra del Señor. ¿Por qué, amado hermano, encontramos nosotros aquel hombre, aquel jovencito que estaba en la ventana, el Eutico, ¿verdad? Que estaba allá arriba, y Pablo predicaba porque los que estaban en esa reunión, amado hermano, le hacían preguntas a Pablo. Le preguntaban, y él contestaba, preguntaban, y él contestaba. Gloria al Señor. ¿Y qué pasó con ese muchacho? Se durmió como pasa aquí, se durmió, ¡pa! En medio de todos. ¿Y qué pasó? Se le fueron encima, se lanzaron, lo sanaron, se curó y ya déjenlo a este muchacho. Y dice que Pablo siguió hablando, dando respuesta, contestando, porque tenían duda las personas en ese momento. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Terminó Pablo hasta cuando rayaba el alba. ¿Y qué significa rayar el alba? Cuando amaneció. Aquí es donde encontramos ese punto que Pablo dice, para aclarar, porque hay mucha gente que, tenga Dios misericordia, les cuesta entender el punto del evangelio, ¿verdad? Están en pruebas, están llorando. Lloramos pues, para que usted nos diga. Están en una situación difícil, quieren ir a meterse la cabeza, quieren esconderse, quieren huir, no quieren venir, quieren tirar la toalla. Entonces a esa gente hay que decirle, la Biblia dice, ¿verdad? Esforzados. La Biblia dice, seas valiente, aunque es cobarde, pero hay que decirle. Hay que enseñarle, porque hay gente que enseñarle, hay que repetirle. Y ese es el método de Cristo que encontramos en la Biblia. Repite y repite. ¿Para qué? Para que entendamos. Y aún hasta ahorita no hemos entendido. Entonces es necesario de aclarar ciertas dudas. ¿Verdad que hay dudas muchas veces en la palabra? Usted no entiende qué dice aquí. Que por qué el muchacho se cayó desde arriba, dice, se vino para abajo. ¿Estaba dormido o qué estaba? ¿Qué le pasó? Léalo, está en Hechos 19. Para aclarar. ¿Y qué más, qué más quiere aclarar Pablo? Porque hay mucha gente que han tenido una vida pasada. Hay mucha gente, amado hermano, por eso en el versículo 12 él nos enseña, ¿verdad? Que antes nosotros vivíamos en una corriente, ¿verdad? Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y andábamos divagando cuando el Señor nos trajo. Y todavía hay cosas, ¿será que es pecado este o no es pecado este? Pero hay que enseñarle a la luz de la Biblia lo que es pecado y lo que no es pecado. Y lo que es pecado, lo que no es pecado, no es pecado. Lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Ese punto, amado hermano, hay muchas veces hay gente que duda. ¿Es pecado contestar al marido? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es pecado gritar a la mujer? ¿Qué dice la Biblia? Vengan los domingos en la escuela dominical. Vengámonos. Amén. Para aclarar. Porque hay muchos, amados hermanos, que venimos, ¿verdad? Nos gusta la silla bien acomodada. ¿Y sabe cuál es el otro? Esta es una tableta. Tienen una cosita chiquitilla así, cuadradito. Tiene una manzanita y lo tienen metido en medio de la Biblia y están conectados, pero no en la iglesia, afuera. Hay que aclarar a ese individuo, ¿te vas a arrepentir o no te vas a arrepentir? Si no estás conectado con Dios, te vas a quedar, papá.
La Biblia dice que el Señor pronto viene. Solo los que estamos en comunión. Y el que no está en comunión, pues por eso hay que aclarar ese asunto al hermano. ¿Quién le ha pasado eso? Por eso dice aclarar. Gloria al Señor. A todos, cual sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y muchos quieren saber dónde se quedó las chancletas de Moisés, ¿verdad? Cuando murió. O a veces hay preguntas erradas o fuimos mal enseñados en otro lado. Es necesario mejor que vengamos a la iglesia. Hay que venir a congregarnos, no por costumbre, ¿verdad? Porque la costumbre nos arrastra, nos ha arrastrado. No debemos venir por costumbre, sino que venimos, ¿verdad? Porque necesitamos, porque necesito, porque tengo convicciones claras en la palabra del Señor. Tengo que venir a la iglesia, a congregarme, porque soy cuerpo de Cristo. Y cómo duele el cuerpo de Cristo cuando un individuo no aparece en la iglesia. Decimos: Señor, sánalo, está enfermo, pero está en el cine a medianoche. Señor, ayúdelo, papá, ¿qué pasó? Está en el Walmart a las 8 de la noche. Señor, ayúdelo al varón, ¿qué pasó? Calidad como enseña, pero ¿por qué pasó? No llegó. Aquí la tijera corta parejo, nos corta parejo, amado hermano. Entonces necesitamos aclarar puntos de la palabra de Dios. ¿Y cómo usted va a salir, amado hermano, de la ignorancia? Venga y aprenda. Porque mucha gente anda ignorante y mucha gente ya tiraron una toalla. Nada, el evangelio es así, mejor me voy. Y se fueron. Y son más mal hablados allá afuera. Son más irreverentes allá afuera. Porque no fueron aclarados. O dos cosas, nunca quisieron ser aclarados. Por eso, amado hermano, le voy a regresar un poquito atrás allá con Josué. Josué estaba a punto, ya viejito, estaba él ya a punto de morirse. Y les deja las cosas bien claras al pueblo y les dice: escogen ustedes qué van a hacer. ¿Van a seguir a los dioses o van a seguir a Dios? Dejó adoctrinar. ¿Qué parece? Mire que dice la palabra del Señor que él dejó adoctrinado a la nación antes de morirse. Y él dejó de nacer, fue muy enfático y directo. ¿Van a seguir ustedes los dioses que siguieron sus padres? Váyanse. Pero recuerden, decía él, que eso trae consecuencias. Váyanse. Pero él, no sé si su esposa, sus hijos, el yerno, quién estaba al lado, le dijo él: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. En pocas palabras, yo no voy a retroceder atrás. Si un día otros fueron desobedientes, yo no lo voy a hacer. Yo voy a servir a Jehová. Yo voy a servir a Jehová. Toda mi familia tiene que servir a Jehová. Dejó adoctrinado a Josué antes de morir, ya viejito. A veces los jóvenes no quieren escuchar la voz de los viejitos. Les decimos ignorante, y no, el viejito no es ignorante. Él sabe de dónde ha caminado y sabe de dónde lo ha librado Dios. Un viejito tiene experiencia. Un viejo en el evangelio tiene experiencia. Seguimos aquí porque entonces, ¿qué habla básicamente? Cuando hablamos de aclarar, básicamente se refiere, ¿verdad?, de que Pablo discipulaba, enseñaba, y que él les contestaba las preguntas a los hermanos, y él les contestó. ¿Se recuerda cuando estudiamos el libro de Corintios, cuando él decía las preguntas que me hicieron y él contestaba todo? ¿Sí o no? No, ya se les olvidó a ustedes. Cuando él hablaba del matrimonio, hablaba del incesto, hablaba de su resurrección, hablaba de
hasta hablaba de que si se cortan o no se cortan el pelo. Pero era claro, lo habló y lo explicó y lo dijo cómo es. Entonces, ¿qué? Aclarar. Usted tiene que ir claro en esta noche. En el 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a potestades de los lugares celestiales. Entonces necesitamos, ¿qué dice aquí? La multiforme sabiduría ¿de quién? De Dios. El pueblo a veces se está perdiendo porque no actúa sabiamente, porque divagan, hacen cosas ignorantemente. ¿Será que es pecado por pasarle un huevo a un niñito que cuando le dio ojo? ¿Será que ese es espiritista o no es espiritista? Agarrar una hojita al niño. Entonces, ¿dónde está que si yo creo en Dios o no creo en Dios, papá? ¿Acaso no creo yo que mi Dios es sanador, que por llagas fuimos nosotros sanos? ¿Dónde fue esa palabra? ¿Lo voy a echar yo a la borde? ¿Lo voy a tirar yo al piso esa palabra? Por eso necesitamos que sabiduría. Y Salomón nos enseña sabiduría en Proverbios. Y cuando nosotros tenemos sabiduría, andamos equitativamente. Pero cuando no tenemos sabiduría, andamos torcidos. Y mismo Salomón habla, no sé si en el 8 o en el 10, cuando habla: vi a un joven torpe y necio, decía él. Iba en los brazos, iba como oveja, o decía, fue como, llevado como un animal que le llevan al matadero. Un joven de falta de entendimiento. Lo bueno es que usted hoy no tiene falta de entendimiento. Lo bueno es que usted tiene la Biblia y lo está leyendo, ¿verdad? Y dice, amén, sabiduría, ¿verdad? Y uno de los principios de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor hacia Jehová, amén. Entonces, cuando hablamos para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, es básicamente enseñar la responsabilidad. Aquí radica ahora en la iglesia de enseñar la palabra del Señor, porque ya tenemos una posición nosotros como iglesia, amén. Usted dice, ¿dónde lo encontramos eso? Pablo mismo lo enseñó. A ver si lo voy a encontrar yo. Si lo voy a encontrar, él mismo nos enseñó. Aquí dice en el 1:21, dice: sobre todo principado, en el 20, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Entonces la iglesia tiene una responsabilidad, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, ¿qué? Se fue Cristo, se fue todo. Ahora la responsabilidad está en quién, en nosotros que somos iglesia. Amén. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Y cuál es ese propósito eterno? Él mismo nos enseña, ¿verdad? Que somos coparticipantes de aquello que nosotros no íbamos a heredar. Ahora nosotros somos parte de ese propósito. Había un propósito eterno que Dios había preparado para nosotros. Propósito eterno hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Salvador. Y había un propósito eterno, ¿verdad? Que Jesús iba a morir por nosotros. Ahora bien,
dice en el 12, y me encanta cómo lo dice el 12 y cómo lo dice 13 Pablo aquí, lo termina así. Yo no sé si al quien lo mandó a escribir le dije, oye, pero cuando le escribís es escribirlo con la sonrisa alegre. Y le dice, en quien tenemos, dice él, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Esta es doctrina, dice fe en él. Quien tenemos seguridad y acceso, confianza por medio de la fe. Tenemos fe, ¿verdad? Amén. Entonces, amado hermano, cuando habla de seguridad y confianza por medio de él, verá, por medio de la fe en él, amado hermano, aquí Pablo estaba completamente seguro en su fe y a quien él había confiado, a pesar que estaba en la cárcel. Pero ¿cómo es, amado hermano? ¿Cómo es que voy a escribir una carta desde la cárcel? Le digo yo al que está libre afuera, ten fe y ten confianza y seguridad, y yo estoy encerrado en una cárcel. Porque él se consideraba esclavo de Cristo. No era esclavo del emperador. Él sabía que él tenía que, por predicar el evangelio, él estaba en una cárcel. Por predicar el evangelio, amado hermano, de las buenas nuevas de salvación, era su pago. Él estaba ahí. Él no había recibido sentencia, pero él estaba en una cárcel. Pero a él no le importaba. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un hombre maduro y seguro y firme en su fe. Él dice, yo tengo confianza, yo tengo seguridad en él, tengo fe en él, Jesucristo mismo. Y si para él lo iban a matar, al final de cabo él mismo dijo que el vivir es Cristo y el morir es pura ganancia. Entonces, ¿qué? Eso implica confianza. Confianza por medio de la fe. Habla de fe. Hay una emisora que manda saludos a los de la cárcel y les dice, saludamos a los hermanos de la cárcel, libres en el espíritu, les dice nada más, pero en el cuerpo están encerrados, les dice, pero les saludamos a esos hermanos. Pero ¿es cierto o no? Su cuerpo puede estar libre, pero si tienen Jesús en su corazón, no importa dónde están, ellos están gozosos, están contentos y están alegres. Según cuentan los que cuentan testimonios que hacen servicio allá, amado hermano, en la cárcel, no, hombre, Dios del cielo, esa gente disfrutan. Pero libres en Cristo, les dicen. Y de verdaderamente nosotros somos libres en Cristo y verdaderamente tenemos fe en él. Por lo cual pido, dice Pablo aquí, él pide, él tiene una petición a los de Éfeso. No desmayéis a causa de mis tribulaciones. Y dice él, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En pocas palabras, hermano, tranquilo, yo estoy en la cárcel. Hay que darle gloria a Dios porque usted está afuera, tranquilo. El evangelio fue alcanzado a usted. A los del Éfeso, imagino, no sé cómo se pusieron. ¿Cómo este hermano nos va a decir que no desmayemos por las tribulaciones o sea, el pastor aquí está en la cárcel. El pastor aquí está allá metido esperando su sentencia en Roma. Y él le dice, no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Tranquilo, tranquilísimo. Tranquilo, por eso hay fe en Cristo Jesús, dice él. Por eso él habla de esos puntos, amado hermano, que él mismo nos enseña aquí. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, dice, por vosotros, dice, las cuales son vuestra gloria. Ustedes deberían gloriarse, ¿verdad? Gracias al hermanito, aunque está en la cárcel, pero gracias a Dios. Y la gloria es para Dios, porque si no ha llegado el evangelio por él, nosotros no somos salvos. O sea, él estaba pagando el precio.
no desmayéis. ¿Habrá gente que se están desmayando hoy, ahora, en la actualidad? ¿Se está desmayando de qué? ¿Por qué? ¿Por causa del evangelio? ¿O causa de los afanes y las situaciones de la vida, los dolores de cabeza que nos da esta vida? Bueno, básicamente es eso lo que está atormentando ahora. Pero por eso venimos a aprender palabra del Señor. Amén. Esta misma palabra es el que abre el entendimiento de la persona, del individuo. De nosotros depende si nosotros queremos ser guiados o no. Póngase sobre sus pies para que no siga más enojado. Entonces, la sugerencia de Pablo es, ¿cuál es la sugerencia de Pablo aquí? Es ser valientes. ¿Qué trató de decir a la iglesia de Éfeso? Que no desmayen. Él puede estar encarcelado, en pocas palabras, no se preocupen de mí, preocúpense por ustedes. Pablo encarcelado, pero tranquilo. ¿Por qué? Porque él sabía a quién le tenía fe, quién creía. Él sabía quién era su confianza. Él tenía sus propias convicciones. Él sabía quién es el que lo encontró rumbo a Damasco, quien lo cambió, lo transformó. Él mismo metía gente a la cárcel. Ahora él también dio vuelta a la tortilla. Él está en una cárcel. Pero él decía, por la causa del evangelio. Y él dice, amado hermano, en el versículo 14, gloria al Señor, por esta causa, dice, él termina orando por ellos. Por esta causa doblo mis rodillas, dice él, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Termina diciendo Pablo, orando por la iglesia de Éfeso. Cerremos nuestros ojos, Padre amado que estás en el cielo. Gracias por tu palabra, Señor. Cuando leemos tu palabra, Padre, nos damos cuenta, Señor, nuestra indeficiencia, Señor. Padre amado, muchas veces, Señor, renegamos, Padre. Muchas veces nuestra fe mengua, Señor. Pero Padre Santo, en esta noche, Señor, queremos ser diferentes. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Padre amado, ayúdanos como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos, Señor. Que siendo, Padre Santo, inmerecedores, Señor, pero fue por tu gracia y por tu amor, Señor. Oh, Señor,
Ayúdenos, Señor, a ser una iglesia diferente. Ayúdanos, Padre amado, a ser una iglesia, Señor, con convicciones claras, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, Señor, y aprender a confrontar las situaciones, Señor. Aprender a tener confianza y seguridad por medio de la fe que tú nos has dado, Señor. Oh Padre amado, si nos falta fe, Señor, danos fe, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, en esta noche, Padre. Oh Señor, en el nombre de Jesús, Señor, a ti te damos la gloria, Señor, a ti te damos la honra, Señor. Oh bendito Dios, tuyo es el honor, tuya es la gloria, Señor.